Días chicos, espero que estén bien. Feliz día a todas las madres en su día. Hoy nuestra clase va a ser sobre la estructura de la célula como materia de biología. Entonces, tenemos que las células son estructuras complejas y variadas, son el constituyente principal de los seres vivos, capaces de autorreplicarse y cumplir con una gama de tareas especializadas en organismos pluricelulares, que fue lo que hablamos nosotros en la clase pasada, que las células es la base funcional de todo órgano, y la aglomeración de células forman tejidos, la aglomeración de tejidos forman órganos, y la suma de órganos forman sistemas. Las células se dividen en dos clases principales según su contenido. Las células procariotas se caracterizan por carecer de núcleo, no presentan núcleo en el centro de la célula, y son más pequeñas y simples a comparación de las células eucariotas, que sí contienen núcleo y su material genético está separado del citoplasma, en donde en el núcleo de una célula eucariota, eh, que se caracteriza por presentarse en los animales y en el ser vivo o en el ser humano, se caracterizan por presentar dentro del núcleo se encuentran su material genético, que es el ADN, ¿verdad? El adenosín. Los tipos de células, que fue lo que hablamos nosotros, tenemos las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son tipos de células que carecen de núcleo, que fue lo que hablamos hace rato, al no tener membrana que separe el material genético del citoplasma. O sea, estas células procariotas, encontramos, por ejemplo, las bacterias, que son estructuras unicelulares que no presentan núcleo y por ende no presentan una membrana que se encarga de separar al núcleo de la célula. Luego tenemos las células eucariotas, que es un tipo de célula y organismo vegetal y animal que presenta un núcleo diferenciado envuelto por una membrana y citoplasma organizado, ¿verdad? Entonces acá nosotros podemos encontrar el núcleo de una célula eucariota, donde en el núcleo dijimos que se encuentra el material genético del ADN, y también se encuentra el ARN, ¿sí? Esto que encontramos dentro o rodeando al núcleo de la célula, encontramos el citoplasma, ¿verdad? El citoplasma es un espacio, o también se le llama espacio intracelular, y en este citoplasma nosotros encontramos las organelas, que son estructuras que se encargan de cumplir la función de metabolizar a la célula. Entre esas estructuras del citoplasma encontramos, por ejemplo, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, las mitocondrias, los lisosomas, los ribosomas, los peroxisomas, ¿sí? Que son componentes del citoplasma o del espacio intracelular en una célula eucariota. La función celular, la célula cuenta con tres funciones primordiales. La primera es la estructural, que no solo es la que le da forma a la célula, sino también es la clave de sus movimientos, en donde hay células, por ejemplo, el espermatozoide tiene una proteína que está formada por microtúbulos que se les denominan cilios, y tiene esa característica de moverse, ¿verdad? Se mueve el espermatozoide. La nutritiva, pues, cuenta con sustancias que luego se transforman en energía, que acá es muy importante, que fue lo que hablamos nosotros de las mitocondrias, en donde estas mitocondrias cumplen la función de producir los componentes alimenticios que nosotros ingerimos, que eran, por ejemplo, los hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos. Eso ingresan a las mitocondrias, y esas mitocondrias, gracias a un proceso que se llama proceso o ciclo de Krebs,
se encargan de producir el ATP, el adenosín-trifosfato, que es nuestra energía. Y la de almacenamiento pues guarda sustancias de reserva, ¿sí? Hay una célula característica o muy importante que es la célula adiposa, y esta célula adiposa se encarga de almacenar ácidos grasos para poder convertir ese ácido graso en energía en el adenosín trifosfato. La estructura celular, que fue lo que nosotros hablamos, que en el centro de una célula, ¿sí?, se encuentra el núcleo. El núcleo es el centro de control de la célula, es el mayor orgánulo de la célula y contiene el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y contiene toda la información para que las células vivan y puedan realizar sus funciones y reproducirse. Dentro del núcleo está otro orgánulo denominado nucleolo. En el nucleolo es responsable de crear los ribosomas, y estos ribosomas son creados gracias al ARN. La membrana plasmática es una membrana que se encarga de separar a una célula, ¿sí?, de otra célula, y esta membrana contiene en su mayor proporción, está constituida por los fosfolípidos, que son lípidos, ¿sí? Estos fosfolípidos tienen una cabeza, que es lo que vemos aquí, y una cola, que es lo que vemos aquí. Tiene la forma de una cola. Estos fosfolípidos se caracterizan por formar una bicapa lipídica. Bicapa quiere decir, este es una capa y este es otra capa. ¿Y gracias a qué forman esta bicapa lipídica? A que las cabezas de los fosfolípidos son hidrofóbicas. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienen o le tienen fobia al agua. Entonces, como el agua se encuentra a este nivel, las cabezas miran hacia otro lado. En cambio, las colas de los fosfolípidos son hidrofíbicas, y estas se caracterizan porque sí les gusta el agua. Por eso las colas miran hacia el centro, miran hacia el agua. Y esta membrana plasmática se caracteriza por presentar una mayor cantidad de fosfolípidos, ¿sí? Y los fosfolípidos forman una bicapa lipídica gracias a su característica hidrofóbica e hidrofílica. El retículo endoplasmático, que fue lo que hablamos hace rato, forma parte del citoplasma de una célula, y al citoplasma también se le denomina espacio intracelular. Intra porque está dentro de la célula. Es una red de membranas en el citoplasma de la célula. Cuando el retículo endoplasmático tiene ribosomas adheridos, se llama retículo endoplasmático rugoso. Ribosomas son esto que vemos aquí, estos puntitos negros, ¿sí?, que se encargan de enviar información. Y cuando no tienen ribosoma, es el retículo endoplasmático liso, ¿sí?, que es lo que vemos aquí, en donde no presentan estas vacuolas o estas presencias circulares a este nivel. El retículo endoplasmático rugoso es donde más se produce la síntesis de proteína en la célula. O sea, la síntesis de toda la proteína dentro de la célula se produce en el retículo endoplasmático rugoso. La función del retículo endoplasmático liso es sintetizar los lípidos en la célula. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso se encarga de sintetizar las proteínas, y el retículo endoplasmático liso se encarga de sintetizar los lípidos. Eso es muy importante de saber y conocer. Los ribosomas, ¿sí?, son orgánulos que ayudan a la síntesis de proteínas, ¿sí? Los ribosomas están compuestos de dos partes llamadas subunidades. Cuando las dos unidades se acoplan con una unidad de información especial llamado ARN mensajero, producen proteínas. ¿Y este ARN mensajero de dónde proviene? Proviene del núcleo, ¿sí? Se encuentra con el ADN. Entonces, cuando el ADN dice o envía una orden, ¿sí?, el ARN es el que se encarga de enviar a esa orden al retículo endoplasmático rugoso,
Porque dijimos que en el retículo endoplasmático rugoso se encuentran los ribosomas, ¿sí? Y estos ribosomas se encargan de sintetizar las proteínas dentro del retículo endoplasmático rugoso. ¿Gracias a quién? Gracias a la orden, ¿sí?, del ADN, y el ADN le dice al ARN mensajero que salga del núcleo y le diga a los ribosomas que empiece a sintetizar esas proteínas. El aparato de Golgi, este orgánulo es el responsable de la correcta clasificación y envío de las proteínas producidas en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso sintetiza las proteínas y estas proteínas migran al aparato de Golgi, ¿sí? Las mitocondrias, aquí es donde sale la energía para la célula. Este orgánulo guarda la energía de los nutrientes. Cada tipo de célula tiene una cantidad diferente de mitocondrias. Hay más mitocondrias en las células que tienen que realizar mucho trabajo, por ejemplo, las células musculares de las piernas. Otras células necesitan menos energía para hacer su trabajo, por lo cual tienen menos mitocondrias. Entonces, las mitocondrias abundan en el tejido muscular, sobre todo en los miembros inferiores, ¿sí? Porque eso ayuda a la locomoción. Entonces, gracias a esta abundancia de mitocondrias, entonces se puede producir mayor contenido de ATP, y ese ATP se utiliza a nivel muscular para producir la contracción del músculo. Entonces, la función de las mitocondrias es la de producir energía. Las vesículas, este orgánulo ayuda a almacenar y transportar los productos producidos por las células. Las vesículas son los vehículos de transporte y de entrega, como nuestro correo. Algunas vesículas entregan material aparte de las células y otras pueden transportar material fuera de las células. O sea, estas vesículas, que fue lo que hablamos nosotros hace rato, en donde en el núcleo de la célula el ADN dice, bueno, vamos a sintetizar proteínas. Entonces el ADN le dice al ARN mensajero que se dirija al retículo endoplasmático rugoso que se encuentra aquí. Entonces este retículo endoplasmático rugoso, gracias a los ribosomas, empieza a sintetizar las proteínas. Una vez que estas proteínas son sintetizadas, las vesículas agarran esas proteínas sintetizadas y envían al aparato de Golgi. Entonces las vesículas es como el correo, son los vehículos que se encargan de enviar las proteínas ya sintetizadas. Las váculas o vacuolas contienen grandes cantidades de agua y otros materiales importantes tales como azúcar, iones y pigmentos. Entonces estas vacuolas se encargan de almacenar azúcar, iones, por ejemplo sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo y pigmentos. El citoplasma, que fue lo que hablamos nosotros hace rato, el citoplasma es, un, es un, una estructura que se encuentra dentro de la célula, y al citoplasma también dijimos que se le llama espacio intracelular. Y en este espacio intracelular se encuentran las organelas. ¿Y cuáles eran las organelas? Las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, los peroxisomas, los lisosomas. Esos son todos organelas que se encuentran en el citoplasma de la célula. Los lisosomas, creados por el aparato de Golgi, estas ayudan a romper las moléculas grandes en trozos más pequeños que la célula puede utilizar. Entonces los lisosomas se encuentran a nivel del aparato de Golgi, ¿sí? Y los ribosomas, ¿en donde se encuentra? Se encuentra en el retículo endoplasmático rugoso. Dijimos que los ribosomas se encargan de sintetizar las proteínas. Acá ve la misma imagen, este es el núcleo, ¿sí? Acá tenemos el nucleolo, ¿sí? Acá se encuentra el ADN y el ARN, este es el aparato de Golgi, este es el retículo endoplasmático liso, acá tenemos el rugoso, estas son las mitocondrias, acá tenemos los peroxisomas, los lisosomas, las vacuolas, y todo esto que vemos aquí es el citoplasma. Y esta membrana que vemos aquí, toda esta línea blanca, ¿sí? O esta estructura es la membrana celular, formada por
mayor cantidad de fosfolípidos. Y los fosfolípidos dijimos que forman una bicapa lipídica gracias a la hidrofobia de las cabezas, ¿sí? Y la parte hidrofílica que es de las colas de los fosfolípidos, formando una bicapa lipídica. Es como una barrera. Esta membrana celular es una barrera o es un sistema de protección para lo que se encuentra dentro de la célula. El núcleo, rodeado de una doble membrana, se encuentra dentro del citoplasma y en su interior se encuentra el material cromosómico o ADN. También contiene el ARN, ¿sí? El ARN mensajero que se encarga o es quien realiza la producción de los ribosomas a nivel de retículo endoplasmático rugoso, y dijimos que los ribosomas se encargan de sintetizar las proteínas. Luego tenemos la endocitosis, ¿sí? Es una función de la membrana plasmática, es un mecanismo de transporte, permite el paso de macromoléculas a través de la membrana plasmática y partículas sólidas, tiene la posibilidad de poder deformarse debido a su fluidez, en donde está el mecanismo de endocitosis o se produce una deformación, se engloba y entra en el citoplasma la vesícula, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos endo quiere decir adentro, o sea, las moléculas que quieren ingresar dentro de la célula, ¿sí? Sobre todo las moléculas muy grandes, vienen estas moléculas a nivel de la membrana celular y la membrana celular se invagina, o sea, o se forma así como una concavidad, le agarran las vesículas, ¿sí? Luego se rompe y esta vesícula, gracias a la endocitosis, ingresa dentro de la célula, estas moléculas, ¿sí? La fagocitosis son partículas grandes, microorganismos o restos celulares. La fagocitosis se encarga de destruir o de comer o deglutir, por ejemplo, células muertas, virus muertos, bacterias muertas, ¿sí? No todas las células llevan a cabo este proceso. Protozos significa de alimentación y células fagocitarias digestivas, macrófagos y neutrófilos, ¿sí? Entonces los fagocitos se encargan de comer todas las células muertas que se encuentran dentro del organismo. Es como el camión de recolección de basura, se encarga de recolectar todo lo que sea basura dentro del organismo, la fagocitosis, ¿sí? Estos son los procesos de fagocitosis, en donde acá encontramos, por ejemplo, una célula muerta, viene el fagocito y lo empieza a deglutir, lo introduce dentro de su estructura y lo transporta luego para poder expulsar fuera del organismo. La pinocitosis son pequeñas vesículas donde presentan un líquido extracelular, puede contener o no partículas sólidas, se produce en todas las células y cierta condición de la membrana plasmática que contiene clatrina, ¿sí? Entonces la pinocitosis es similar a la exocitosis, en donde los componentes que se encuentran dentro de la célula salen fuera de la célula. Y la endocitosis es los componentes que se encuentran fuera de la célula quieren ingresar dentro de la célula. El paso de la pinocitosis es similar a la endocitosis, en donde se produce una invaginación progresiva de la membrana, hay una estrangulación y la vesícula sale fuera de la célula, ¿sí? Vamos a suponer que este es el espacio intracelular, donde viene la molécula, quiere salir fuera de la célula, la membrana celular se invagina, ¿sí? Le agarra a la molécula que quiere salir y luego se rompe. Y acá se forma la vesícula, ¿sí? Pinocitosis hacia afuera y endocitosis es hacia adentro. La membrana celular, que fue lo que les comenté hace rato, se encarga de proteger a la célula, al interior de la célula, regula el paso de sustancias. No todas las moléculas que se encuentran por fuera de la célula y quieren ingresar dentro de la célula ingresan, sino la membrana celular se encarga de decir tal estructura va a ingresar y tal estructura no va a ingresar. Y se encarga también de transmitir impulsos, ¿sí? Gracias a un mecanismo que se llama despolarización de la célula. Acá vemos la estructura de la membrana celular, en donde lo que vemos aquí es los fosfolípidos
con su capa lipídica, este es la cabeza hidrofóbica y este es la hidrofíbica, ¿sí? Acá vemos las proteínas, ¿sí? Las proteínas dentro de la membrana celular se encargan de transportar las moléculas. Luego tenemos el colesterol, ¿sí? Y esto que vemos aquí, estos se llaman hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono miran siempre hacia afuera de la célula, o sea, en el espacio extracelular, por fuera de la célula. Y estos hidratos de carbono forman una estructura que se llama glucocáliz. Y estos hidratos de carbono tienen la función de, son como unos receptores, son como una antenita de vinil o como unos receptores que se encargan de ver qué estructuras se encuentran por fuera de la célula y quieren ingresar dentro de la célula. Y estos hidratos de carbono, cuando se unen a un fosfolípido, se llaman glico o glucolípidos. Y cuando se unen a una proteína se llaman gluco o glicoproteína. Este es el colesterol. El glucocáliz es una extensa red de moléculas que se encuentran en el exterior de la célula. Estas moléculas son polisacáridos y proteínas ancladas a la membrana celular. Esta es la proteína, por ende se llama glucoproteína. Y estos son los hidratos, los fosfolípidos, por ende se llaman glucolípidos, ¿sí? Y tienen la forma de una antenita de vinil. Son como los receptores que se encuentran por fuera de la célula, en el espacio extracelular, que es lo que dice acá. Las proteínas están formadas por una o varias cadenas polipeptídicas y tienen la función de defensa, hormonal, estructural en el caso de las proteínas y transportadoras, ¿sí? Se encargan de transportar también información y una función enzimática. Las funciones, que fue lo que dijimos, tienen estructural, ¿sí? Por ejemplo, se encuentran o integran fibras resistentes en el tejido de sostén, inmunológica, forman parte del anticuerpos, defensa contra agentes patógenos, homeostática, colaboran en el mantenimiento del pH, que es la regulación del pH, de la acidez dentro del tejido, protectora o defensiva, producción de costras tras una herida, transporte, se encargan de transportar, por ejemplo, la hemoglobina, y la hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno, y contráctil, que se encuentra a nivel muscular, ¿sí? Mediante unos filamentos que se llaman filamentos de actina, que son unos filamentos que se encuentran a nivel de la fibra del músculo que se llama sarcomio. Entonces, chicos, esta es la clase de hoy sobre la estructura, conformación y disposición de las células.